Gloria a Dios. Hazlo más fuerte al Rey. Aleluya. Dios es bueno. Dios los bendiga. Dios los guarde. En este día que hizo el Señor, nos seguiremos alegrando y gozando en Él. Amén. Bienvenido. Dios los bendiga a todos. Puede estar sentado, amado. Dice la Escritura que para el que cree todo es posible. Amén. Para el que cree. Y hablando de destino, ¿no? Antes de entrar en el mensaje como tal, ahorita estaba meditando en algunas cosas que debemos nosotros conocer. Conocer como cultura general, conocer como cristianos. Debemos conocerlo. Y es el hecho de que el hombre, por naturaleza, tiene un deseo insaciable de adorar algo o alguien. Hay una búsqueda constante dentro del ser, de lo que nosotros somos. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de lo que somos, no del órgano, sino de quiénes somos. Porque el corazón está más o menos al centro del cuerpo, ¿no? Entonces como el centro del hombre es lo que somos. Y cuando el Señor nos creó, cuando el Señor nos diseñó, Él puso ese deseo en nosotros de adorar algo o alguien, entendiendo que es a Él, pero una de las preguntas más comunes existenciales de los hombres es acerca de su destino, es ¿qué es eso que deseo yo adorar? Pero entendiendo que Dios nos dio la capacidad de decidir. ¿Sí? Dios tiene un plan soberano con la tierra. El que quiera saber cuál es el plan de Dios debe leer la Biblia. La Biblia es una metanarrativa, habla desde un inicio hasta un fin, bueno, digamos un fin como historia, pero realmente es eterno porque la vida no se acaba. Nuestra convicción como hijos de Dios nos dice que nosotros no morimos, sino que la muerte es el principio, lo que es totalmente contrario a lo que el mundo nos ha enseñado, ¿sí? Al diseño del mundo, a las tradiciones, bueno, si alguien dice, no, se murió, se le acabó la vida. Para el cristiano no es así. Para el cristiano está apenas en ese tiempo de transición, de vida terrenal a vida eterna, ¿no? Pero esta promesa es solamente para aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creen en su nacimiento, en su muerte, sobre todo en su resurrección, porque la resurrección de Cristo es lo que le da veracidad a la palabra de Dios, es lo que me dice a mí que la Biblia es real, y su ascensión a los cielos, donde fue a preparar morada para sus hijos. Amén. Entonces, entendiendo esto, esas preguntas comunes existenciales tienen que ver con nuestro destino. ¿Okay? Y una respuesta contundente que necesita darse usted mismo es que el hombre tiene pecado. Nosotros fuimos concebidos en pecado, tenemos pecado incluso desde la caída de Adán y Eva. Las personas están portando el virus del pecado, por así llamarlo, y son influenciadas por el príncipe de este mundo, sabemos quién es. Y el destino de una vida sin Dios es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Okay? Por eso es que el hombre, aún sin conocer las leyes, en estos días lo discutía con alguien, habla Romanos 2, habla de esto, y nos dice que aún el hombre sin conocer la ley, hay una ley dentro de él. Por eso cualquier persona sabe que matar es malo, sin haberlo leído. Cualquier persona sabe que robar es algo malo, está intrínseco, es una ley puesta dentro del espíritu del hombre. ¿Qué sucede? Que el pecado nos cauteriza al punto de apagar el espíritu del hombre y ve la muerte como algo normal. Bueno, hay gente que lo hace por deporte, ¿no? Los sicarios. Es un deporte para ellos. Está cauterizado el corazón, la conciencia del hombre no tiene conciencia, obviamente no tiene voluntad, porque la voluntad es lo que me permite a mí hacer algo. ¿Quiénes nos dirigen a nosotros los hijos de Dios? La voluntad de Dios.
¿Y quiénes dirigen al mundo y a los hijos del diablo? Bueno, la voluntad del diablo. No se asuste cuando le diga diablo, pues significa adversario. O el que acusa, Satanás. A eso no se le dice amén, pero bueno. Pero es así, y hay que verlo de esta manera. Romanos también nos habla de dos leyes activas en la vida de un hombre: la vida y el espíritu, y la muerte y el pecado. Cualquiera de las dos leyes pueden estar activas en nuestra vida. Y eso habla de nuestro destino. Eso habla del a dónde vamos. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y estamos dispuestos, porque la disposición del hombre en su capacidad de decidir debe estar presta para una transformación. Si tú no estás dispuesto a ser transformado o a querer transformar, nunca va a haber una transformación. Por eso es que hay gente lo suficientemente mala como para pedir malos consejos, porque ha decidido seguir el mal. Como hay otros que han decidido seguir el bien. Busca la paz y síguela. Eso es un buen consejo, un consejo de Dios. Entonces empezamos a ser transformados, y esa disposición de nuestro corazón a cambiar nuestra forma de ser nos va a ayudar a entrar en la vida, lo que llamamos nosotros como la vida. El hombre sin Dios es un muerto que camina. Es un muerto que camina. Dice la palabra, Jesús dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará a la vida o al destino que Dios tiene para usted y para nosotros, y saldrá de una vida llena de pecados, de muerte espiritual. ¿Sí? Antes vamos a leer algunos conceptos de entrar en una cita bíblica. Esto es una prédica evangelística, sé que al que le gusta anotar le va a ayudar mucho. Es congregacional, es para el pueblo de Dios, ¿sí? Es un bálsamo para nuestra alma, porque nos habla del destino que Dios quiere para nosotros, pero nosotros debemos decidir por ese destino. ¿Okay? El destino, bíblicamente hablando, es un plan creado por Dios que no puede ser alterado por los seres humanos. Lo que Dios dijo que va a pasar en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, eso es lo que eso va a pasar. Hay un destino, y ese destino involucra a aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. El que no acepta a Jesús como su Señor y Salvador no llega a ese destino. Tiene otro destino que también está descrito en el libro de Revelaciones. Yo sé que estas prédicas no levantan mucho amén, pero es necesario que el corazón del hombre sea llevado al punto de que sienta un redarguir. Antiguamente, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Y yo me imagino que nadie le decía muchos amén a Juan el Bautista, ¿no? Pero se trata de que definitivamente la palabra de Dios te confronte. Si el mensaje no nos confronta, no nos muestra la ley y después no nos lleva a la gracia y a la misericordia de Dios, entonces no es un mensaje de Dios. Reciba esas palabras en su corazón, atesórelas y tenga la disposición de tener un cambio y una transformación para bien en su vida. Amén. Amén. Predestinación habla de destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han logrado entrar en la gloria. Por eso Pablo hablaba y decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera una corona de justicia. Pero esa gracia viene a nosotros cuando nosotros por medio de la fe creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Son temas básicos, pero a veces se nos olvida. Y es el principio, y como base, fundamento, es necesario tener esto revelado en el corazón, para no seguir actuando según como nos han diseñado en este mundo, porque ese no es el diseño de Dios para nosotros. Y les regalo esto. Jesús dijo en una de sus más fuertes declaraciones, Padre, yo me aseguro de que los que tú me entregaste no pierda yo ninguno, menos el hijo de la perdición, que se tenía que perder, era una profecía. Y eso
es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque Jesús decía, esa es tu voluntad, que los que tú me diste, que los que te acepten, hay que entender bien el mensaje, no se pierda ninguno. Porque tú no me enviaste a mí para que alguien cree en mí y se pierda. Eso es lo que nos está dando a entender Jesús. Sino que el que cree en mí tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, dice la Escritura. Eso es promesa, ese es el destino de Dios para la iglesia. Y es un destino que nos encierra a todos los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora sí, Jeremías 29, verso 11 al 12. Búsquelo, anótelo. Porque es un verso muy famoso, pero es un verso muy mal interpretado. No es un verso individual, no es un verso para mí, es un verso de promesa para el pueblo de Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, no es palabra mía, es palabra de Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay algo que nosotros estamos esperando, está en nuestro corazón. Mira, si usted le pregunta a cualquier persona de este mundo que conozca o no conozca a Dios, ¿qué desea? Y te va a decir paz. Yo quiero estar tranquilo. Yo quiero sentirme bien. ¿Por qué está eso en el corazón del hombre? ¿Por qué existe esa pregunta aún sin saber de Cristo en el corazón de todas las personas de este mundo? Solamente aquellos que tienen una mente cauterizada, un corazón dañado, no piensan así. No les importa la vida porque no están en la vida. Entonces, hay un pensamiento de paz de parte de Dios para nosotros. Él lo puso en el corazón del hombre y el pueblo de Israel lo sabía. Este verso, haciendo uso de la palabra de Dios, nos ilustra perfectamente la vida de todos nosotros. Del pueblo de Dios. Estoy hablándole al pueblo de Dios. Porque luego él dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, porque hay el deseo en el corazón del hombre, pero el hombre debe de invocar al Señor. Por eso en mi angustia clamé y él oyó mi oración. Hay un momento antes, hay un momento de prueba, hay un momento previo, hay un momento de circunstancia, de aflicción que nos lleva a todos o a los pies de Cristo o a la muerte eterna. Y es allí donde clamamos al Señor, y cuando clamamos al Señor, entonces dice, entonces me invocaréis, habla el Señor, y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Tremendo, porque hay una acción de parte de nuestro ser, de lo que somos. Hay una acción allí. Antes deben saber de que en este tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del imperio babilónico. Eso significa, Babilonia significa sistema de este mundo o el sistema que está en contra de Dios. Cualquier parecido con la realidad de nuestra vida es mera coincidencia, porque todos estamos influenciados por el sistema del mundo, todos. Todos decimos, este es mi diseño, así soy yo, y ya vamos para allá. Y el pueblo de Dios, a causa de su rebeldía, parecen a nosotros, nos parecemos a ellos, orgullo, soberbia e idolatría. Idolatría es súper importante porque el deseo de adorar intrínseco en el corazón del hombre lo lleva a buscar dioses que no son Dios, o hacer dioses a quien no es Dios. Por eso es que existen religiones. Por eso la religión separa al hombre de Dios. Por eso el cristianismo no está basado en religión, sino en relación. Conocer a la persona de Jesucristo, conocer a la persona del Espíritu Santo, porque está vivo y es real, iglesia. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y esa confusión que nos presenta Babilonia o el mundo a nosotros se presta para estar caminando a destinos que parecen rectos, pero que su fin es muerte. Es el camino del pecado. Es el camino de una vida separada de Dios.
Y yo le invito a que lo pruebe, porque al final, amados del Señor, a todos los que escuchan por primera o segunda vez, nosotros anunciamos el consejo de Dios. El sembrador salió a sembrar. Amén. Fue pasado por una situación donde ellos tuvieron luego que clamar a Dios. El pueblo fue dirigido en este tiempo por el profeta Jeremías, el cual llevó un mensaje de arrepentimiento, y estos incluso tuvieron que servir en Babilonia. Nosotros servimos a un sistema del mundo. Y estamos aquí, pero estamos llamados a cuidarnos de las falsas profecías o de las falsas enseñanzas o de los caminos que no nos llevan a Dios. Por eso se parece tanto a nuestra vida este mensaje. Y es interesante porque este versículo no habla de una prosperidad individual o específica. Sí, Señor, yo sé los pensamientos que tienes acerca de mí. No, esto es un mensaje profético para el pueblo de Dios, llevándolo al destino de la vida que Dios tiene realmente para ellos. Porque a veces nos enfocamos solamente en lo que Dios nos pueda dar. Es una promesa para todos, donde tampoco debemos malinterpretarla solo hablando de los pensamientos de bien del Señor y que esto nos digan que, por ejemplo, Él nos va a hacer rico. Sí, Señor, tu pensamiento de bien es que yo seré rico. ¿Y qué si no eres rico? ¿Eso es un pensamiento de mal de parte de Dios? ¿Y qué si toca atravesar una situación? Porque el mensaje no está basado en una promesa individual, sino una promesa general para el pueblo de Dios que le dice que Dios tiene pensamientos de bien, que solo necesitamos confiar en Dios. Porque el pecado tiene sus consecuencias. Porque la vida en el cuerpo de carne tiene sus padecimientos. Jesús dijo, en el mundo encontraré aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Y esto realmente nos habla que no necesitamos nada más que saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Eso es lo que necesitamos saber. Dios tiene el control de nuestra vida. Porque si nosotros nos paramos aquí a decirle, sí, lo que pasa es que Dios te va a prosperar y no te va a pasar nada en la vida, te estaría mintiendo. Te estaría llevando a un destino que no es correcto. Y que seguramente todas las personas que están aquí han atravesado o van a atravesar o están atravesando una situación difícil en su vida. Pero eso no quiere decir que Dios está ajeno a tu vida, porque la vida que Dios te está prometiendo no está en este mundo. La vida que Dios te está prometiendo está en la vida eterna, la paz eterna con Él. Ese es el mensaje de Dios. Dios no vino a cambiar personas, Dios no vino a cambiar sistemas, Dios vino a establecer su reino en tu corazón para que puedas entrar a la vida eterna. Y todo lo que necesito saber es que Él tiene el control de mi vida. Dios te ama. Dios le ama. Dios le ama. Y sí, ¿cómo no? Esto incluye promesas de mejorar nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros confiamos que Jesús venció al mundo, automáticamente empezamos a vibrar en una frecuencia que nos dice que nuestra vida va a mejorar. Porque si mis pensamientos constantes eran de miedo y tribulación, yo atraigo miedo y tribulación. Pero si mis pensamientos, entendiendo que Dios tiene el control de mi vida, ahora se basan en la fe en el Hijo de Dios, entonces yo voy a traer bendiciones de parte de Dios. Porque Él dice, abriré las ventanas de los cielos para los que diezman y ofrendan. Y derramaré. Y reprenderé al devorador. Y de repente las cosas empiezan a cambiar, pero es porque yo he decidido creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. No en lo que me dio Dios. No en el milagro que me dio Dios. No en la bendición que me dio Dios. En Jesucristo, el Hijo de Dios. El Salvador del mundo. El príncipe de paz. El consejero. En el Espíritu Santo, nuestro ayudador. En Él. En Él. En Él. En Él. Sí incluye promesas de mejorar nuestra vida, pero aún teniendo que atravesar circunstancias y dándonos esto también a entender que solo necesitamos a Jesús. Solo necesitamos a Jesús. Porque su pensamiento hacia nosotros es solamente de bien.
sí, es solamente de bien. La vida en el mundo es injusta, pero Dios es justo. Por eso la confianza en Dios. La vida es injusta, pero Dios es justo. Y la vida es injusta a causa del pecado. Pero Dios es justo porque Él venció al pecado. Y por eso nosotros somos declarados justos. Amén. Sé que cuesta captar esto, pero yo les ruego que busque esa revelación. En el nombre de Jesús. La esperanza, entendamos que la esperanza es esa expectativa agresiva de que algo bueno va a pasar. Amén. Dile al que tienes a tu lado, algo bueno te va a pasar. Algo bueno te va a pasar. Por eso Pablo decía en Filipenses, si hay algo digno de alabanza, busca en tu situación qué hay del cual tú puedas darle gracias a Dios. Porque cuando atravesamos momentos de tribulación, parece que no hay esperanza. Parece que no hay nada por qué darle gracias a Dios. Pero cuando entramos en el mensaje del Evangelio, nosotros encontramos motivos para darle gracias a Dios. Uno de los motivos más grandes que nosotros hemos aprendido como congregación, o todos los que hayan pasado, o los que pasaron, voy a hablar de mí personalmente, conmigo, los momentos de tribulación que vivimos hace 2 años y medio, saben que hay vida eterna. Y eso es una enseñanza congregacional. Sabemos por eso que existe la vida eterna. Nos podemos sentir seguros de ello, porque alguien cercano, quizás un ser querido suyo, ha alcanzado la vida eterna. Y sí, acabó la carrera, persistió, llegó hasta el final y alcanzó la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, en medio de una tribulación, de algo que para nosotros fue sumamente difícil, encontramos algo digno de alabanza. Gracias, Señor, porque tú prometiste vida eterna y eso es un hecho. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, sí hay. Y hay aún más. Hay aún más. Por eso Pablo, en medio de su prisión, escribiendo lo que se considera una carta alegre, estaba preso y decía, siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Amén. Y decía, alégrese en el Señor siempre. Y dígale que está a su lado, alégrese en el Señor siempre. Y luego dice, repito, alégrese. O sea, no, es un llamado a alegrarse. ¿Ah? Alégrese pues. Amén. Gloria a Dios. Ahora fíjese algo, iglesia, los momentos de mayor tribulación que nosotros vamos a pasar, debemos tener por seguro que cuando aceptamos a Jesús, esa es la condición, aceptar a Jesús como nuestro Señor, debemos estar seguros de que esas personas que aman a Dios y le temen, por experiencia, yo puedo decirle que jamás el Señor se va a apartar de usted. Jamás. 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 Y aun cuando la situación parece que Jesús no está, o que Dios no está, o que el Espíritu Santo no está, pero siempre está. Por eso clama a Él. Clama a Dios. Clama a Dios. Y eso es sintiendo esa convicción de que Él lo dice en su palabra, yo siempre estaré con vosotros porque tú me has aceptado y tu conducta, tus palabras, lo que hablas, tu vida me glorifica. Tú eres un portador del mensaje de Dios. Y hay una promesa para eso, y es que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero es aquel que acepta a Jesús y que anuncia el mensaje de Dios. A veces pensamos que venir el domingo, entonces el día antes hay que portarnos bien, porque mañana vamos para la iglesia. Y no es así. Usted predica todos los días. Usted anuncia todos los días el mensaje de Dios. Desde que se levanta en su casa, que su familia lo ve, su esposa, su esposo y sus hijos, hasta cuando llega a su trabajo, hasta cuando desarrolla sus actividades diarias. Eso es una predicación constante del Evangelio. Solo que unos son llamados a intencionalmente hablar el mensaje de Dios como lo que hacemos nosotros. Pero eso no le dice a usted que no es un mensajero o un portador del mensaje de Dios. ¿Usted aceptó a Jesús?
Entonces usted predica el evangelio con su conducta. Por eso hablamos de testimonio. Y eso habla de destino. El destino de Dios para nosotros es que podamos mostrar su poder y su nombre sea anunciado en toda la tierra. Se lo dijo Dios a Moisés. El poder, la capacidad ¿de qué? De que Dios tiene para transformar, para libertar a una nación. Ese es el poder de Dios. Por eso nosotros no hablamos por palabras de hombre, sino que hablamos y cuando abrimos la boca es como si el Señor rogara por medio de nosotros a su pueblo. No son palabras de hombre, son la palabra de Dios. Amén. Por eso Pedro nos recuerda, y es un recordatorio para todos en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios? Es un linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido. O sea, ustedes lo escogieron, pues. Usted no se sienta aquí por casualidad. Siempre lo hemos hablado. Nadie llega el domingo a la iglesia porque sencillamente le dijeron que fuera. No. Es un plan de Dios. Pero en ese plan, en esa propuesta de invitación, que el Señor se acerca a nuestra vida a tocar la puerta de nuestro corazón, entonces entra tu capacidad de decidir. Y si hoy usted escucha la voz del Señor, no endurezca su corazón. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién soy en Dios? Soy un real sacerdocio. Eso es lo que declara el Señor para la vida de los hombres y mujeres de Dios. Soy un pueblo adquirido por Dios. Dios me compró. Dios me adquirió y pagó con precio de sangre. Un sacrificio en la cruz. Una carga del pecado, no solamente de aquellos tiempos, porque hay gente que piensa que Jesús se sacrificó por los de aquellos tiempos. No, Jesús se sacrificó por el pecado de nosotros y de nuestras generaciones. Es el peso del pecado en los hombros de Dios. Por eso Él nos adquirió. ¿Para qué? Aquí dice, bueno, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas o de Babilonia o del mundo a su luz. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor, porque eres un anunciador. Eso eres en Dios. Si algo nos lleva a nosotros a nuestro destino es el servicio. Servir a Dios. No es pararnos aquí a servir, es servir a Dios todos los días. Amén. Porque el que no nace para servir, no sirve para vivir. Por eso es que somos servidores. Por eso es que atendemos nuestras cosas. El que tiene familia atiende sus responsabilidades, es un servidor. Pero es servir con el corazón puesto en el Señor. Amén. A quienes reciben un milagro y se van, y yo no soy quien para hablar del destino de estas personas, pero sé que la vida que vino a darnos Jesús no está basado en creer en lo que Él nos puede dar. El milagro de que fui sano, el milagro de que Dios me restauró, el milagro no es eso. Se trata de Jesucristo. Se trata de lo que no merecíamos, porque eso es la gracia. Un favor inmerecido. No lo merecíamos. No es por lo bueno que somos. No fue por nuestras buenas obras. Fue porque Él salió al encuentro. Fue por el deseo de Dios de salvar a su creación. No sé, me imagino yo a Jesucristo dialogando con el Padre diciéndole, tengo que ir. Tengo que ir. Porque quieren hacer una torre para llegar al cielo. Ya se están volviendo como locos. Babel. No sé, bueno, eso ya estaba desde antes, ¿no? Pero qué sé yo qué conversaciones tuvo Jesús al decirle a su Padre, necesito ir. Necesito mostrarles cómo deben comportarse.
Necesito enseñarles que lo que les dijo el mundo no es su diseño, eso no son ellos. Somos obra de sus manos, hechura suya, creados para buenas obras, que Él preparó de antemano. Aleluya. Jesús vino a salvarnos del pecado y de una muerte eterna. Entonces, nuestro destino está en la vida eterna. Para los que se hicieron preguntas por el flyer, su destino es la vida eterna. Amén. Amén. ¿Cómo podemos ver esto en nosotros mismos y en los demás sin juzgar? Mire que una persona que acepta a Jesús y vuelve a nacer empieza con un proceso de transformación. ¿Sí? A quienes dicen, yo soy así. Eso es famoso. Hasta yo lo he dicho, no es que yo soy así. Todos lo hemos dicho. No es que yo soy así, no es que tú no eres así. Déjame decirte que en muchas oportunidades tu esencia, tu diseño, el que te iba a llevar o el que te va a llevar a tu destino está contaminado y marcado por una vida de pecado. Por eso yo le digo a usted, usted no es así. Yo soy quien Dios dice que soy. Yo no soy altivo, yo no soy soberbio, yo no soy un pecador, yo no soy un falso, yo no soy un cobarde, yo no soy un temeroso, yo no soy una deshonra, yo no soy una desgracia, yo soy un hijo de Dios, yo soy un real sacerdocio, yo soy una nación santa, yo soy obra de sus manos, yo estoy diseñado por Dios. Eso soy. Eso soy. Identidad de hijo. Viene después a estar dispuestos a cambiar un cambio en la conducta y lo conocemos como testimonio. Nuestro testimonio. Si antes me gustaba cualquier vicio, fumar, drogas, mujeres, alcohol, no sé, mentir, chisme, murmuraciones, eso viene a cambiar. Por eso yo le pregunto a las personas que ya tienen algún tiempo en el Evangelio, porque ya usted no practica los mismos pecados que antes. ¿Por qué no lo sigue haciendo? ¿Por qué hay una repulsión ante el pecado? ¿Por qué tienes una guerra declarada en contra del pecado? ¿Por qué sabes que eso tiene una consecuencia? ¿Por qué? Porque estás dispuesto o estuviste dispuesto a cambiar y el Espíritu Santo tiene una obra en ti. Tiene una obra de transformación. Por eso ahora tienes un testimonio, ahora eres un testigo del poder y la gloria de Dios. Yo antes no veía, pero ahora veo. Yo antes estaba enfermo, pero ahora estoy sano. Yo antes mentía, pero ahora hablo verdad. Yo antes odiaba, pero ahora amo. Transformación, testimonio, diseño de Dios para llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Porque nadie dice que ha cambiado si sigue haciendo las mismas obras. Hay un peso del pecado que nos asedia, el cual la Biblia nos exhorta a despojarnos de todo el peso del pecado. Que la asedia, un asedio, un constante, golpe tras golpe para que volvamos a caer y a caer en pecado. Por eso es necesario buscar esa transformación en la presencia de Dios. Es decir, que para llegar a nuestro destino debe haber un cambio en nuestra conducta. ¿Cómo? Bueno, por fe, es lo primero que se activa en nosotros, ¿no? De este mensaje que estamos hablando, por fe, por acción, porque la fe es una acción. Usted escuchaba al evangelista Yarlena y decir, no somos oidores sino hacedores. Aplicar el mensaje. Hacer de la palabra que se nos está dando. A través de la palabra de Dios y de la obra redentora del Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo. Hablamos de que pedimos mal porque pedimos cosas para nuestros deleites, pero debemos pedir al Espíritu Santo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo.
buscar al Espíritu Santo, tocar para hablar con el Espíritu Santo. Porque Él va a traer, Él nos va a guiar a toda verdad. Y Él les recordará, y Él les enseñará, y Él los guiará a toda verdad. Eso es lo que trae el cambio en la conducta del hombre. Me apasiona, estos temas a mí me van a tener que dar chance. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nuestra vida es el único que trae convicción. Convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Del pecado que existe en el mundo. De justicia para poder creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y ser declarados justos delante de Dios. Y de juicio porque sabemos que hay un fin. Un fin para el que cree en Jesucristo y un fin para el que no quiso creer en Jesucristo. Y debemos tener esa convicción para decir, yo no quiero vivir una eternidad sin Cristo. Yo quiero vivir una eternidad con ese que jamás me ha dejado de amar. Y por muy alejado que estuve y por muchos pecados que hubo en mi vida, jamás dejó de tocar mi puerta. Y hoy usted sentado allí puede testificar que usted ha aceptado una invitación de parte de Dios. Que usted va a decidir si sigue una vida con Dios. No te conformes a este siglo, sino renuévate, renuevo, algo nuevo, nuevamente, nuevo nacimiento. Y viene por la palabra de Dios. No nos podemos conformar con decir, la vida es el mundo y es así, entonces yo soy así. Mis experiencias pasadas fueron así, entonces yo voy a seguir viviendo de mis experiencias pasadas. ¿Qué dice el Espíritu Santo de mi vida? ¿Qué quieres, Señor, con mi vida? ¿A dónde me quieres llevar? Entendiendo el plan de Dios que es vida eterna. Pero ¿cómo quieres que actúe hoy? Son conversaciones diarias con el Señor. Señor, ¿cómo hago que funcione? ¿Cuál es el consejo para hoy? Yo me debato demasiado en eso. Porque sé que soy un hombre en una condición con un cuerpo de carne. Por eso no se sienta mal, ni se sienta acusado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No se sienta mal. Vaya al Señor. Señor, ¿cómo hago que funcione mi casa? ¿Cómo hago que funcione mi trabajo? ¿Cómo hago que funcione mi iglesia? Inspírame, ayúdame, aconséjame, ilumíname. Y son conversaciones diarias, cambios de conducta. Esa es la decisión correcta para poder llegar al destino profético, porque la palabra es profética, es vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor con su pueblo, con su iglesia. No debemos caer en la religiosidad, ni en el juicio destructivo. ¿Cuál es la religiosidad? Decir que tú eres un hacedor de la palabra y haces todo lo contrario. Reconozca su pecado, asuma su responsabilidad, cáigase pero levántese otra vez. Siempre lo hablo con mis seres queridos. No es los problemas que podamos tener, no es las situaciones que se nos presenten en la vida, es la capacidad de humillarse delante de Dios y que Él nos muestre la salida. Salió una rima ahí, anote. Que Él nos muestre qué debemos hacer. ¿Cómo lo soluciono? Porque somos mediadores. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y Él nos ha dado ese mensaje a nosotros. Amén. Es importante saber que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios te llama, Dios te capacita. Dios no envía a nadie a la guerra, ni le presenta la guerra para dejarlo que lo maten. Dios lo prepara, Dios lo capacita, Dios lo unge. Eso es ungir a alguien. Esa es la unción, una capacitación, una adiestración, un conocimiento. Así funciona el reino de Dios, así funciona el mundo espiritual, así funciona el mundo natural. Es una constante de crecimiento que nos lleva a un destino. Por eso,
no caer en la religiosidad, no caer en el juicio destructivo, solo estar pendiente de la vida de los demás a ver quién se cayó. Déjese de eso. Antes de sacar la viga del ojo de tu compañero, busca las maneras de quitarse el tronco que tiene en el suyo. El llamado es a nosotros. No juzguéis y no seréis juzgados. Porque eso habla de una falta de transformación. Por eso la religiosidad es un pecado evidente. Porque hay gente que profesa y habla de la palabra de Dios, pero cuando actúa es todo lo contrario a la palabra de Dios. Entonces no hace falta que me digas algo porque tu conducta me demuestra tu falta de transformación. Eso es lo que conocemos como fruto. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Lo juzgo o lo ayudo? ¿Lo hundo o lo levanto? ¿Estoy esperando la oportunidad perfecta para hacerlo sentir mal? ¿A mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mis amigos, a mis seres queridos? ¿O estoy esperando la oportunidad perfecta de que ese pecado salga a la luz para decirle, eso es un pecado, vamos a salir de esto? Lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese yo soy así viene de la carne, no viene de Dios. Hay que eliminar eso de nuestra boca. Y me río porque me confronto. Porque Dios es amor. Él decidió entregarse por nosotros. Es una decisión de amar. Y nosotros estamos en medio de esta transformación que nos lleva a nuestro destino buscando parecernos a Él. Por eso Jesucristo se hizo lo que nosotros somos para nosotros poder ser lo que Él es. Por eso cuando Él nos levante de entre los muertos, nos levantará con un cuerpo glorificado, no con este cuerpo, con un cuerpo sin pecado. Porque el amor de Dios, el cual nosotros debemos imitar y buscar ser iguales a ese amor, es un amor del que habla Pablo en Corintios, que es un amor que es sufrido. Si usted en su conducta transformada no sufre por alguien más, no está viviendo el amor de Dios. Porque es sufrir por el bien de alguien más. Es sufrir por el bien de una congregación que necesita al Señor. De personas que vienen todos los días a buscar un mensaje. Y tú sufres eso. Porque quieres que conozcan el reino de los cielos. Porque tú no conoces personas que se paran aquí a hacer una oración de fe y tú te gozas y te quebrantas porque sabes que hay una fiesta en los cielos. ¿Quién te convenció de eso? El amor de Dios. ¿Quién te obliga? El amor de Dios. Te obliga, me constriñe, decía Pablo. Me constriñe, me obliga. Por encima de mi humanidad, por encima de lo que yo soy. Amo a mi Señor y amo a mi semejante. No es pararnos con un juicio. Perdónenme, yo soy un pastor, los pastores predicamos así. Si yo me hubiese dado cuenta, que lo descubrí en estos días por una conversación, que no tenía la capacidad de apacentar una oveja, me iba a dar cuenta que no era pastor. Pero estoy convencido que soy un pastor. Aleluya. Y no es por lo bueno que sea yo, es por lo bueno que fue el Señor. Es porque lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos. Porque hay una convicción, hay un saber de que fuiste pecador, de que hay maldad en tu corazón. Y por encima de eso está el amor de Dios diciéndote, enseña mi palabra, predica mi palabra, consuela a las personas, levántalos, tiéndele la mano, preséntame delante de ellos. De eso se trata. De eso se trata. Somos embajadores del reino. Por eso dice, es benigno, no daña. Es benigno, es bueno, no es jactancioso. Por eso
me disculpo públicamente si lo que acabo de decir fue jactancioso. Yo no me jacto de lo que Dios ha hecho en mí, porque sé que no es por mí, sé que por el Señor. Amén. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, busca el bien del otro. No se irrita, no dejes lugar a la ira. Y si te llenas de ira, no se ponga el sol sobre tu enojo. Pues son emociones. Pero ¿qué hacemos con esa emoción? ¿La cultivamos, la dejamos ahí o lo arreglamos? Amén. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros vivamos. Esa es la transformación que debe de existir en nuestra vida. Por eso, verso 8, el amor nunca deja de ser amor, porque si deja de ser, entonces nunca fue amor. Por eso a la hora de usted tener un conflicto serio en la vida, pese las cosas y diga, ¿es amor o nunca fue amor? ¿Fue el Señor o nunca fue el Señor? Y eso lo obliga a usted. ¿Y sabe qué es lo más bonito de todo esto? Que usted hace la voluntad de Dios. Y tenga por seguro de que si usted hace la voluntad de Dios, Dios los va a respaldar. Dios va a respaldar esa buena obra de amor que tuviste. Así te tengas que tragar el orgullo, así te tengas que tragar tus palabras, así tengas que hacer lo que tengas que hacer. Yo honro a Dios con mi vida. Y esa es nuestra lucha. El cambio de actitud es visible a nuestros ojos y empezamos a parecernos a Jesús, porque el discípulo se parece a su maestro. El seguidor se parece al que sigue. Debe de parecerse. Y esta es una evidencia de que usted va cambiando y va caminando a su destino. Por eso dijo el Señor, ¿cómo los conoceremos? Por sus frutos los conoceré. Sus frutos. La predestinación y el nuevo nacimiento nos anuncia que estamos encaminados. Encaminados. Amén. La verdad, iglesia, es que el mensaje que nos trajo Jesucristo es fácil, pero nosotros lo hacemos difícil. Porque Jesús no vino con fórmulas matemáticas. Jesús dijo, cree en mí para que tengas vida eterna. Ese es el mensaje. Para que se perdonen tus pecados y tengas vida eterna. Pero el pecado en el hombre hace las cosas más difíciles. El no querer desarraigarnos de nuestra vieja naturaleza. Eso lo hace más difícil. Pero alguien que tiene un encuentro con Dios de verdad y decide seguirlo, no vuelve atrás. Mire, y aunque caiga, Dios lo levanta. Y si no me cree, busque la palabra y vea a los santos hombres de Dios. Todos aquellos que tuvieron un encuentro con Dios jamás volvieron atrás. Un encuentro verdadero. Porque conocemos de quienes compartieron con Jesús, pero no siguieron a Jesús. Y sí, esto trae tremendos momentos de aflicción para seguir a Jesús por culpa de la carne y el pecado. Porque cuando Jesús, en algún punto de su crecimiento espiritual, le pregunte, ¿vas a dejar familia, amigos, esposo, hijos, casa, terreno por causa de mí? Usted va a tener que responder. Pero no se quede leyendo esa parte nada más, lea la promesa que viene después. Porque al seguir a Jesús, entonces yo te daré 100 veces más amigos, casa, terreno, familia, menos esposa, porque imagínate tener 100, eso lo dijimos en otra prédica. Pero lo vas a recibir, porque es una promesa de Dios.
Eso se traduce en entender que mi vida es para Cristo. Eso se traduce en que mi conducta es para servir a Cristo. Entonces yo recibo esa promesa. Pero esa pregunta viene, o esa pregunta ya la pasaron. Porque aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo Jesús. Y no vaya a ser que usted le pase como a la mujer de Lot. Es seguir a Jesús. Es cambiar la conducta. Iglesia, ¿sabe por qué? Aunque usted caiga, Dios lo va a levantar. Esto es un bálsamo. Porque el justo puede caer y puede levantarse gracias a Jesucristo. Mire, Jesucristo es la justicia de Dios. Y nosotros somos declarados justos delante de Dios al creer en Jesucristo. Por eso cuando un justo se cae, se puede levantar. Por eso si usted cometió un error, tenga por seguro de que Dios le puede dar una oportunidad. No sé cuántas, no me corresponde a mí decirla, ni tampoco diré un número. Yo no sé, no entiendo el amor de Dios. La gracia de Dios es multiforme, tiene muchas formas. Y la gracia es lo que no merecemos. Yo no sé cuántas veces usted se ha caído, pero sí sé que si usted ha sido declarado justo por creer en Jesucristo, Dios lo va a levantar de esa situación. Dios lo va a sacar de esa aflicción. Dios le va a dar una nueva oportunidad de poder llegar a un destino, de poder llegar a la vida eterna, porque eso quiere el Maestro. Amén. Segunda de Corintios en el capítulo 5. ¿Quiénes son esos justos hijos de Dios? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Casi nada. Bueno, pero infla el pecho un poquito, pues autoestima. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Solamente usted sabe, usted y Dios, todas las circunstancias que está pasando, todos los deseos y pensamientos que incluso tiene en contra de Dios. Pero Dios envió a Jesús para reconciliar al mundo con Dios, para reconciliar a nosotros con el Señor. Por eso yo le ruego que se reconcilie con Dios. Hable con Él. Hable con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y ayer tenía una conversación con alguien y me decía, ¿quiénes somos en Dios? ¿Quiénes somos en Dios? Bueno, somos embajadores del reino. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Somos un pueblo apartado para Dios. Somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Somos hechura suya, la joya de la creación. Porque cuando nos creó dijo que era muy bueno lo que había hecho. Y vio Dios que era muy bueno, no solamente bueno. Somos aquellos que Él no desecha, porque somos sus hijos. Amén. Somos sacados o quitados de las tinieblas al destino profético de vida eterna. Esto nos habla de un camino hacia el cielo. Yo me acuerdo, apenas tenía un mes en la iglesia, en el año 2017. Ni siquiera había venido al templo, solamente iba a células. Mire que Dios hace como quiere. Y recuerdo haber soñado con el Señor. Y había una Biblia abierta en el sueño. Y una paloma, era el Espíritu Santo,
y había muchos nombres en ese libro. Y recuerdo que yo, sin saber ni siquiera orar ni nada de eso, le pregunté a Dios por la célula, ¿no? Yo escuchaba la célula, no, pregúntele a Dios. Y entonces yo agarré y le digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y en voz audible habló el Señor y me dijo, tu nombre está escrito en el libro de la eternidad. Lo repitió 3 veces. Y mientras lo repetía, la palomita con la patica rasgaba y aparecía mi nombre escrito en el libro. Y yo me gozo, porque yo no sabía nada de Dios, ni lo conocía. Solo apenas había escuchado algunas cosas que hacía el Señor. Y me gozo de saber que gente confiesa a Jesús porque Dios hace como quiera. Y si tú le entregas tu corazón a Dios hoy, Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Y no lo va a borrar. Porque lo que Dios escribe no lo desecha. Y eso habla de destino. Y después de eso vinieron muchas fallas. Pero ahí estuvo el Señor. Es su decisión de seguir a Cristo. Es su decisión de hacer las cosas bien. Es su decisión de ser transformados por el Espíritu Santo. Y yo les invito a que lo hagan. Y que sea aún mayor. Y que tengan mayores experiencias con el Señor. Y que vayan de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que anuncien en todo lugar, a donde vayan, que Cristo los rescató de las tinieblas y los llevó a la luz. ¡Aleluya! Que lo hizo el Señor. Y que usted sea un anunciador. Para terminar, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Romanos 8:28, uno de mis versos favoritos. Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hablábamos hace un momento atrás y decimos que Dios prepara todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios prepara. Dios tiene el control. Dios tiene el control del que le entregó el corazón. Vamos a estar de pie, por favor. Dios tiene el control de nuestra vida. Y esto es, porque aquí están siendo llamados. Aquí hay llamados. Déjeme decirle, aquí hoy, mediodía del 19 de enero del año 2024, hay un llamado de parte de Dios para usted. Aquí hay un llamado. Pero si tú decides, tú puedes ser un escogido. Escogido. Por eso dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de los hijos de Dios? Ya lo hablamos, ¿no? Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es el cambio, para parecernos a Jesús, para poder llegar a nuestro destino. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos, que Él es nuestro hermano mayor. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Éramos injustos, pero al creer en Jesús somos declarados justos delante de Dios. Y podemos tener vida eterna. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es una profecía. Porque Él nos va a levantar en cuerpos glorificados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no por uno. Por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es quien nos justifica?
¿quién es el que condenará si Cristo fue el que murió y más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede todos los días por ti y por mí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Una tribulación, una angustia, una persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero según el mundo. Pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos va a separar del amor de Dios que es en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dios siempre es bueno y nunca va a fallar. Por eso su destino es gloria. Por eso no crea en las mentiras. Por eso estoy seguro que seguir a Cristo es el camino para la vida eterna, para poder llegar a nuestro destino. ¿Quieres saber cómo se llega a Cristo? Arrepiéntase. Arrepiéntase de sus malos caminos. Arrepentíos y convertíos, y vendrán de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. No más angustia, no más temores, no más aflicciones. Tiempo de refrigerio, tiempo de gozo, tiempo de tranquilidad. Estamos destinados para impactar a nuestras familias, para impactar a nuestras comunidades, para impactar a nuestros trabajos, a nuestra ciudad, a nuestra nación. No crea en la mentira del mundo. Amado, si Dios le dio un diseño para su familia, Dios no miente. Dios no miente. Porque si en algún punto personalmente pensé que mi familia estaba destruida. Y tal cual como la canción que vamos a adorar, pensaba yo que me había quedado sin nada. Y yo decía: Dios mío, parece que mis padres nunca van a dejar de pelear. Parece que se van a divorciar, o un día, no sé, ocurrirá una desgracia. Y después las aflicciones propias que nos tocan a vivir a nosotros mismos. Y yo decía: Dios mío, ¿será que qué pasó con la restauración de mi familia? ¿Qué pasó con la familia que yo iba a tener y la que yo pensaba, la que yo soñaba? ¿Qué pasó con eso, Señor? Y yo, pero eso sí, jamás te rindas y clame a Dios. Y póngase de rodillas y dígale: aquella familia que yo anhelo tener, yo sé que me la vas a entregar. Aquellas bendiciones que yo sé que tú me mostraste algún día, tú me las vas a dar, mi Señor. Es tu voluntad, tú lo harás, Padre, yo sé que lo vas a hacer. Y golpee a la vida usted también. Párese como un hijo de Dios. Y yo decía: Señor, en cualquier momento lo vas a hacer. Y Dios es un Dios de restitución. Dios es un Dios de hacer las cosas nuevas. Y cuando el momento que pensé que estaba destruida la familia, Dios me ha restituido. Y tengo la familia que anhelo tener. Y tengo las cosas que Dios sé que iba a entregar. Y aún falta. Y aún falta. Pero esa promesa no es para uno, como lo dije al principio. Eso es una promesa para el pueblo de Dios. Por eso repita conmigo esta oración. Levante sus manos al cielo y confiese con su boca. Y diga: Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo, ven a vivir a mi corazón y muéstrame el propósito que tienes para mi vida. Señor, perdona mis pecados, los conscientes e inconscientes, Padre, y no te acuerdes nunca más de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como dice la Escritura, estoy seguro de que así como usted le está dando una ofrenda de aplauso
a Dios en el cielo, los ángeles también tienen una fiesta. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a adorar a Dios. Vamos a alabarlo, porque es necesario hablar de sus maravillas, porque es necesario contar lo que ha hecho con nosotros. Amén. Estamos destinados para impactar. Llegó la luz de Jesús y las tinieblas me ha llenado de su amor, me ha librado del terror. Camino a tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Es una casa llena de su bien, aquella familia que yo anhelo tener. Él me la entregará, nadie lo va a detener. Diga. ¿Y quién podrá detener al poderoso Jehová? Su promesa me cumplirá, lo que él ha hablado eso será. No tengo duda, voy a conquistar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Llegó la luz de Jesús y las tinieblas se llevó. Me ha llenado de su amor, me ha librado del terror. Camino a tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Es una casa llena de su bien, aquella familia que yo anhelo tener. Él me la entregará, nadie lo va a detener. ¿Y quién podrá detener al poderoso Jehová? Su promesa me cumplirá, lo que él ha hablado eso será. No tengo duda, voy a conquistar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar. Amén. Destinado para impactar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Es una promesa del Señor que cada uno de sus hijos esté destinado para impactar a las naciones, para impactar este mundo, para impactar nuestra familia, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestros lugares. Donde pongas tu pie, allí eres un embajador de Cristo. Amén. Estás destinado para impactar. Aleluya. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar. Ustedes, dile, mi destino, la felicidad. Y que sea un tiempo de traer ahora mismo a memoria todo lo que quiere o todo lo que Dios te ha mostrado que tiene para tu familia. Háblalo con Él, visualízalo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No necesitas ver para creer algo, créelo y será hecho conforme a la voluntad de Dios. Por eso usa este tiempo de adoración, de alabanza, para creer en las promesas de Dios para tu vida. Porque para eso fuimos diseñados. Para adorarle, para encontrarlo, para hallarlo en todo tiempo, para tener una paz que este mundo no entiende, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Adore al Señor, adóralo todos los días,
con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar. Destino